real, ¿ok? Entonces, les repito, el cuento forma parte de la narración, pero en la narración podemos encontrar otros textos, podemos encontrar novelas, podemos encontrar cuentos cortos que se llaman microcuentos, podemos encontrar relatos, noticias, entre otros más. Y los cuentos pueden ser inventados o pueden ser basados en la realidad, en algo que, que nos esté pasando a nosotros. Pueden ser sencillos, ¿sí? Pueden ser bastante sencillos, ¿ok? La narración, perdón, los cuentos tienen unos elementos, ¿ok? Recordemos que la narración tenía unos elementos, unas características. Los cuentos también tienen sus propios elementos o características, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Tenemos el autor. A ver, José Miguel, léeme lo que dice en donde dice autor. Lee lo que dice allí. El autor es quien escribe la historia. Muy bien. El autor es quien escribe la historia. Cuando nosotros vamos a leer un cuento, una persona hace mucho tiempo se le ocurrió la idea de crear ese cuento. Y esa persona que creó ese cuento es el autor, ¿ok? Es el autor. Vamos a ver. Felipe, me vas a leer lo que sigue después de el autor. El autor. Lo que sigue después. Las ilustraciones son los dibujos que acompañan la narración. Muy bien, excelente. Las ilustraciones son los dibujos que acompañan la narración del cuento, es decir, acompañan nuestra historia. Por ejemplo, yo tengo un libro acá, ¿sí? Supongamos que aquí yo tengo un libro y este libro me está contando una historia y en ese libro deben haber unos dibujos, unas imágenes, unas ilustraciones que hagan que nosotros, los niños, podamos ver cómo son los personajes, cómo es el paisaje en donde están sucediendo las cosas. Entonces, las ilustraciones son muy importantes para acompañar nuestros cuentos, ¿ok? Para así ubicarnos de forma adecuada, ubicarnos muy bien en la historia. ¿Listo? Vamos a ver, Valerie, ¿me lees lo que sigue? El escenario es donde y cuando ocurren los hechos, es decir, el lugar y el tiempo. Muy bien, excelente. Después de la ilustración tenemos el escenario. Es donde y cuando ocurren los hechos, es decir, el lugar y el tiempo. Cuando nosotros estamos leyendo un cuento,
debemos saber en dónde ocurren, dónde ocurren los hechos de ese cuento. Sucede en un bosque encantado, en una playa, en una ciudad misteriosa, en un pueblo abandonado. Esos son los lugares, el escenario en donde debemos determinar dónde sucede nuestra historia o el cuento, ¿ok? Cuando decimos el tiempo, puede ser si es de día, si es de noche, si es de tarde, si está lloviendo, si ocurrió hace muchos, muchos años en la época prehistórica o si ocurrió en el futuro cuando las naves espaciales estaban por todas partes y las personas las manejaban. A eso nos referimos con el tiempo. Puede ser que ocurra hace muchos, muchos años o puede ser algo que suceda en el futuro o también si es de día, si es de noche, si está lloviendo, si es soleado, ¿ok? En eso nos basamos en el tiempo. Y el lugar, pues como ya les dije, puede ser en un pueblo, en un bosque mágico, en una ciudad, en donde a ustedes se les ocurra que pueda suceder el cuento. Ahora, JD, me vas a leer lo que sigue luego del escenario. Ok. El de aquí abajo. Lo que sigue, sí. Lo que está sombreado, seleccionado. Ok. Los personajes. Los personajes, no las estrellas de Son. la Son. ¿Ya lo dije? No dijiste. Vuelve a empezar. Los personajes son las estrellas de la historia. Muy bien. Los personajes son las estrellas de nuestra historia, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo les coloqué unos dibujitos para entender a qué se refiere con los personajes. Por ejemplo, vemos acá un caballo, vemos una bruja, vemos una reina, un rey, una princesa, un caballero, un dragón y un castillo. Ya ahí nosotros podemos entender que nuestros personajes están en una época antigua, ¿sí? Están en una época antigua y que ellos son los que van a formar parte de nuestra historia, de nuestro cuento, ¿ok? Pueden ser también que en vez de princesas y príncipes, pueden ser estudiantes, pueden ser una familia, ¿sí? Una familia moderna, pueden ser los personajes que ustedes quieran, ¿ok? ¿Ibas a decir algo, Felipe? Profe, lo de arriba de la bruja, ¿qué es? Un sapo. ¿Un sapo? Sí, la bruja convirtió a una persona en un sapo. Muy bien. Vamos a ver, Isaac. Léeme este que está acá. Isaac, activa el micrófono. Ah, ya tiene el micrófono activado. El problema es la situación mala que atraviesa el personaje principal de la historia. Muy bien. El problema es la situación mala, negativa, que atraviesa un personaje en la historia. Por ejemplo, vamos a utilizar los personajes que tenemos acá. La princesa estaba encerrada en un castillo y el castillo estaba custodiado o estaba protegido por un dragón. Entonces el caballero tuvo que ir a decirle al rey que iba a rescatar a la princesa, ¿sí? Allí nuestro personaje principal vendrían siendo la princesa y el caballero.
Pero entonces el caballero se encontró con una bruja malvada y la bruja malvada lo convirtió en un sapo, ¿sí? Ahí está el problema de nuestro personaje principal, que nuestro caballero al intentar ayudar a la princesa tuvo un problema. ¿Y fue cuál? Que lo convirtieron en un sapo, ¿sí? Y entonces es allí donde podemos mencionar que hay un problema. ¿Qué otro podemos decir? Podemos decir que la bruja malvada convirtió a la princesa en un sapo. ¿Por qué no? Convirtió a la princesa en un sapo. Y la princesa estaba desaparecida. Entonces allí ya tenemos otro problema, que la princesa estaba desaparecida y necesita ser encontrada, pero ¿cómo la van a encontrar si es un sapo? Es allí donde entra el problema. ¿Cómo saber cuál es la princesa si es un sapo? Entonces, en eso se basa el problema en un cuento. También puede aparecer un monstruo, por eso puse un monstruito aquí, porque puede ocurrir que aparezca un monstruo que genere un problema en nuestro cuento, ¿ok? En nuestra historia. Bien. Vamos a ver. Angie. A ver, Angie, aquí tenemos esta opción que está acá, este otro elemento que está acá. ¿Qué elemento vendría siendo el que nos falta? Después del problema que viene, Luciano. Una solución. Duro, pero hable duro. Yo no quiero babar esto. Una que hable a la profesora. Solución. Yo. La solución. Muy bien, el elemento que nos falta vendría siendo la solución. Y este es simplemente cuando logramos que se arregle el problema. ¿En qué se basa la solución, Angie? Cuando arreglamos el ¿qué? ¿Se arregla qué? La profe lo acabó de decir. El problema. Cuando arreglamos el problema. Muy bien, Angie. Cuando arreglamos el problema, eso vendría siendo la solución. Cuando tenemos un final que terminan que viven felices o que terminan todos felices, ¿sí? Entonces a eso nos referimos con la solución. Esto se encuentra más que todo al final de nuestro cuento, ¿ok? Esto se encuentra más que todo al final de nuestro cuento. Entonces vamos a repasar. ¿Cuáles son las partes o los elementos de un cuento? El autor, las ilustraciones, que vendrían siendo los dibujos, el escenario, que es en donde ocurren los hechos, donde ocurren las cosas de la historia, los personajes, que son los que se encargan de hacer vida en nuestra historia, son las estrellas de la historia, el problema, que es la dificultad, la situación mala o negativa que atraviesa un personaje, y la solución, ¿ok? La solución, que es cuando todo se arregla y terminan felices para siempre. Entonces vamos a ver, aquí yo tengo una historia. Aquí yo tengo una historia. Entonces voy a preguntarle a Felipe. Felipe, ¿cuál es el título de la historia? Tres ratones envidiosos. Muy bien. Los tres ratones envidiosos es el título de la historia. Vamos a ver, Yeidimar, ¿cuál es el autor de la historia? ¿Cuál es el autor de la historia? Sí, señora, el autor. El nombre de la persona que escribió esta historia. Tienes que estar pendiente. Tienes que estar pendiente de las preguntas.
José, profe, José. No sé qué. Tiene que tener un nombre y apellido. No. Tienes que leer, Yeidimar. Usted ya sabe leer. Póngate bien ahí, atenta a lo que dice la profesora. Atenta. José. Juan. Duro, déle duro. José Juan. Cantú. ¿Qué? Muy bien. José Juan Cantú es el autor de esta historia, ¿sí? El título es Tres ratones envidiosos y el autor es José Juan Cantú. Muy bien. Entonces vamos a ver, Isaac, vas a leer lo que le voy a seleccionar acá, ¿listo? Había una vez tres ratones muy envidiosos, querían todo para ellos solos. Muy Pero bien. cuando jugaba, Solo lo que te seleccioné, Isaac, ¿sí? Ok. Entonces, ¿cuáles vendrían siendo los personajes, Isaac? ¿Cuáles vendrían siendo los personajes? Lo primero que leíste, ¿cuáles vendrían siendo como los personajes principales? los tres ratones muy envidiosos. Muy bien, esos tres ratones vendrían siendo nuestros personajes principales, ¿ok? Muy bien. ¿Te escucho, Isaac? Yo también tengo un cuentito. Ok, muy bien. Ahora cuando terminemos nos lo compartes, ¿listo? Vamos a ver. Valerie, continúa leyendo, por favor, lo que te voy a sombrear acá, que te voy a seleccionar. Darlo un vecino. Pero cuando llega a visitarlo un vecino, ellos escondían todo el queso que tenían guardado. Muy bien. Muy bien. Pero cuando llegaba a visitarlo un vecino, ellos escondían todo el queso que tenían guardado. Muy bien. Vamos a ver, José Miguel, vamos a leer acá. De pronto se acercó un gato muy peludo, asomó su nariz de agujero y los ratones envidiosos se anicornaron muy asustados. Muy bien. Excelente participación, José Miguel. Muy bien. Vamos a ver, Yeidimar, leemos acá ¿Dónde? lo que le seleccioné. Ok. Cuando gritaron, el vecino los escuchó y se acercó al gato
lleno de De valor. valor y como puro lo alejo de la puerta. Muy bien. A ver, ¿cuál vendría siendo el problema acá? Leo nuevamente. De pronto se acercó un gato muy peludo, asomó su nariz en el agujero y los ratones envidiosos se arrinconaron muy asustados. Cuando gritaron, el vecino los escuchó y se acercó al gato lleno de valor y como pudo lo alejó de la puerta. Allí tenemos el problema y al mismo tiempo tenemos la solución. ¿Ok? Entonces vamos a ver, Mar, ¿cuál fue el problema allí? El gato. Ok, muy bien. El gato formaría parte también de los personajes, ¿sí? Pero vendría siendo un personaje adicional. No sería un personaje principal, sino un personaje ya secundario, ¿ok? Pero forma parte igual de los personajes. Entonces, como dice JD, el gato es el problema, ya que quiere molestar o comerse a los ratones. ¿Listo? Pero entonces llegó la solución. Vamos a ver, Felipe, ¿cuál fue la solución del problema? Tienes que activar el micrófono. ¿Cuál fue la solución del problema? Recuerda que el gato es el que empezó a molestar y a arrinconar a los ratones para comérselos, ¿ok? Pero entonces llegó la solución. ¿Quién solucionó ese problema? El vecino. Muy bien, el vecino los escuchó y ¿qué hizo? Lo espantó. Muy bien, espantó al gato, alejó al gato de la puerta. Aquí, muy sutilmente, nos dice el lugar en donde donde está ocurriendo esto. ¿Cuál vendría siendo el lugar en donde ocurre esta historia, Isaac? ¿Cuál vendría siendo el lugar en donde ocurre la historia o el cuento? Pues en la casa, porque salió más en el cuento, ¿cierto? ¿Cómo, amor? En la casa del vecino. En la casa de los ratones, ¿sí? Específicamente como en un agujero, ¿ok? Es una casa, pero miren que aquí dice, el gato asomó su nariz en el agujero. Entonces, en el agujero en donde viven los ratones, que vendría siendo su casita, ellos estaban, es donde estaban ocurriendo los hechos de esta historia. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Aquí me lee Isaac. Quedó tan cansado el pobre ratón que los envidiosos salieron a agradecerle el favor y por fin invitaron a comer. Bien, y por fin lo invitaron a comer. Muy bien. Allí también tenemos una solución del problema que había con los ratones. Recordemos que los ratones eran muy envidiosos y ellos no compartían su comida. Y como agradecimiento se invitaron a comer a su vecino. Al final decimos, todos felices disfrutaron de un estupendo platillo de queso y entre risas recordaban al gato que corrió muy enojado. ¿Ok? Así es como termina nuestra historia. Recordemos que también tenemos otro elemento de el cuento.
cuento, que vendría siendo la ilustración. ¿Sí ven? Aquí tenemos un dibujo que representa a los ratones con su queso, ¿sí? Es la forma en la que se representan los ratones en la historia. ¿Ok? Y ahí es cuando termina el cuento. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a responder unas preguntas en el cuaderno. Esas preguntas, pues ya las hemos socializado, ¿sí? ¿Cuál es el título de la historia? ¿Quién es el autor? ¿Cuáles son los personajes? ¿En dónde estaban los ratones? ¿Cuál fue el problema en el cuento y cuál fue la solución? ¿Ok? Miren que allí ya hemos respondido, solo falta escribirlo. Solo falta que nosotros escribamos en nuestro cuaderno las respuestas a estas preguntas. Y esas respuestas ya las mencionamos, ya las socializamos en el cuento, ¿ok? Por eso es importante el prestar atención, porque al prestar atención esto va a ser súper fácil de responder, porque estuvimos atentos. Y pues si se nos olvidan algunas cositas, podemos leer y recordar de qué iba la historia, ¿ok? Isaac, ¿habías alzado la mano? Quería responder algunas de las preguntas. Sí, pero eso lo hacen en el cuaderno, ¿listo? Eso lo hacen en el cuaderno allá en casa porque ya se nos va a terminar el tiempo. El cuento. ¿Ok? Y de último queda un proyecto, pero ya esto se los explico la próxima clase, ¿listo? Esto del proyecto se los explico el jueves que tenemos lengua nuevamente. Les explico muy bien esto, cómo lo van a realizar y así van a tener bastante tiempo O sea para que no poder hacerlo. el proyecto. No, todavía no. Todavía no. El día jueves yo les explico de qué va el proyecto, ¿sí? Para que todo quede muy claro y no decírselos así por salir del paso. Entonces no se preocupen por eso, por lo del proyecto. Vamos a responder, son las preguntas relacionadas con la historia que tenemos en la guía. ¿Listo? Entonces, vamos a aprovechar el minuto que nos queda para activar el micrófono y nos despedimos de todos los compañeros, ¿vale? Chao Valerie, chao Andrés Felipe, chao Jamie, chao Angie, chao José Miguel, chao Isaac. Muchos abrazos, 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 muchos besos. Nos queda Los menos de quiero un minuto. mucho.